Bien, hermanos, damos la gloria y la honra a nuestro Dios. Y el día de hoy traemos un tema, un mensaje que es dedicado a los padres, pero realmente tiene que ver con todo, porque hablamos de la fe. Pero la historia que traemos hoy es acerca de un padre extraordinario y está basado en el libro de Lucas, capítulo 8, del 40 al 56. Vamos a orar para dar inicio a nuestro mensaje de hoy. Señor, venimos ante tu presencia tal como somos. Tú derramaste tu preciosa sangre en la cruz del Calvario y ahora somos salvos por ti. Ahora, Señor, tenemos el privilegio de estar aquí adorándote, exaltándote en tus atrios, Señor, lo cual es un privilegio. Gracias, Señor, por esta unidad de tus hijos. Bendícelos, llénanos de tu sabiduría y de entendimiento para comprender tu palabra. Todo te lo pedimos para que el Espíritu Santo gobierne todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu en este momento, y sea Él tomando el control de esta palabra. Señor, quédese entre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta hoy, los hombres de la tierra consideran hombres extraordinarios a personas como los grandes científicos que inventaron, por ejemplo, los medicamentos. Estos hombres que crearon estas cosas, pues son extraordinarios. Pero, hermanos, jamás se va a comparar el hombre extraordinario a aquel que viene a Cristo humillado, arrepentido y lo reconoce como su único y suficiente Salvador. Ese es un hombre súper extraordinario. ¿Por qué? Porque ese hombre está dejando el hombre viejo por un hombre nuevo que no lo puede construir nadie en esta tierra. Por eso es súper extraordinario, porque nadie lo puede construir, solamente lo puede construir Dios. Solamente ese hombre interior convertido, solo Él. Entonces, ahora vamos a ver la historia de un hombre que era religioso, fariseo, guardaba la ley, pero no tenía a Cristo Jesús en su corazón. Y por lo tanto, no era extraordinario, pero además era un padre. Y esto es un ejemplo para mujeres y varones, porque realmente, hermano, el Señor aquí en esta historia hace algo interesante si ustedes ponen atención en el pasaje bíblico. Algo que tal vez ustedes notarán y pensarán que lo extraordinario allí es la sanidad que Dios hace en la mujer. Pero en esta historia, lo extraordinario no es la sanidad que hace Dios en la mujer, sino lo que hace Dios en el hombre, en su sanidad espiritual. Y entonces deleitémonos leyendo la Biblia. En primer lugar, Lucas 8:41 nos dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Miren, aquí vamos a notar varias características en el actuar de Jairo. Una de las características es
que era un hombre importante en la sinagoga, en donde se leían los pasajes del libro de la ley. Siendo un hombre importante en la sinagoga, él reconoce su incapacidad y la pone a los pies de Jesús. Qué interesante cuando el hombre se humilla ante el que todo lo puede. Y cuando dice que se postra, es una actitud de arrepentimiento a la vez. ¿Ve qué interesante, hermano? Pongamos atención a estas características. El hombre era importante. Viene a Jesús y viene y se postra. Como quien dicen, se inclina ante Jesús. Vengo humillado a ti. Vengo arrepentido a ti. No importándole absolutamente nada, más que solo viendo a Jesús. Y le rogaba como un gesto, una reacción de que no tenía en quién más confiar que en él. ¡Qué hermoso! Entonces vino a Jesús. Ya dijimos quién era Jairo, un principal en la sinagoga y en el pueblo de Israel. ¿Y cómo vino Jairo? Dijimos, vino humildemente, humillado y postrado, a aceptar a Jesús. Aceptó a Jesús. Vino con un corazón atribulado. Jairo actuó como un padre extraordinario. Jairo aquí viene por su hija, que está enferma. Jairo demostró el más grande ejemplo de amor de padre. En Lucas 8:42 dice, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Y aquí viene lo interesante. Vean qué interesante, hermanos. La multitud era mucha y oprimían a Jesús. Y Jairo estaba apurado, Jesús, y se le humilla ahí. Y toda la multitud apretando a Jesús y Jairo humillado ante Jesús ahí también. Pero de pronto aquí ocurre una situación. Jairo vino a hablarle de su hija, ¿verdad? Le vino a decir cómo estaba su hija. Su hija estaba enferma y es de muerte. Jesús, ayúdame, sálvala. Esa inmensa fe, aparentemente, digo aparentemente porque en realidad Jairo hasta ese momento estaba creyendo en Jesús, pero la creencia de Jairo no estaba fundamentada todavía sobre los verdaderos carriles de la fe que se fundamenta cuando nosotros venimos arrepentidos y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Jairo estaba actuando hasta en ese momento aceptando a Jesús. La fe de Jairo, hermanos, no era una fe cuando vino a Jesús. Él de oída había oído de que Jesús sanaba. Él de oída. Pero ahora él vino a Jesús personalmente. Miren qué interesante, hermano. Solo cuando estamos pasando estas pruebas es que nosotros comprendemos el inmenso amor de Dios.
cuando no pasamos este tipo de pruebas, hasta decimos, ese mensaje es como cualquier mensaje. Pero no es así, hermanos. Los que hemos pasado problemas de nuestros hijos, sabemos lo que significan estas palabras de Jesús y la situación de Jairo también, ¿verdad? Comprendemos esa situación. Entonces, ¿quiénes son los hijos más privilegiados del mundo? Los hijos del rey de Inglaterra, de España, de Bélgica, del presidente de los Estados Unidos, de los multimillonarios. No, hermano. Esos no son los hijos más privilegiados del mundo. Los hijos más privilegiados del mundo, ¿sabe quiénes son? Aquellos cuyos padres oran por ellos. Esos son los más privilegiados del mundo. Los que los padres oran por ellos. Dígame usted, ¿usted ora por sus hijos? Amén. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la oración de un padre, Dios la escucha. Porque cuando un padre ora por sus hijos, pone toda la fe posible en esa oración. Esos hijos, ¿sabe por qué son privilegiados? Porque esas oraciones llegan hasta el trono de la gracia de Dios. Y allá, en ese lugar, el Rey de Reyes y Señor de Señores toma esos nombres y comienza a actuar. Nunca se canse de orar por sus hijos, hermanos. Nunca nos cansemos de orar por nuestros hijos. Nunca. Porque nuestro Dios amoroso se agrada de la oración de los padres para con los hijos. Y los hijos menos privilegiados en este mundo, ¿sabe quiénes son? Los que sus padres no oran por ellos. ¿Cuántas veces oró usted por sus hijos en esta semana? ¿Cuántas veces? Es importante, hermano, porque ¿sabe qué? Cuando no oramos por nuestros hijos, estamos, hermanos, poniéndoles en el grupo de los menos privilegiados en este mundo. Y no puede ser posible eso, hermano. Cuando los hijos crecen en un hogar sin Dios, también son hijos menos privilegiados. ¿Quiénes oraban por sus hijos? En la Biblia, ejemplo, Noé, Job, Abraham. Hermano, Jairo enfrentó la más grande prueba de fe de un hombre. Versículos del 49 al 56, leamos, por favor. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hijo ha muerto, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salvo. Qué amorosas palabras de Jesús. No temas, no temas, cree solamente, no temas. Amados hermanos, hoy le está diciendo el Señor a usted y me está diciendo a mí: no temas, solo cree lo que viene a favor de tu hijo, tu hija o tus hijos. No temas. Entrando en la casa,
no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó a que nadie dijese lo que había sucedido. Hermano, Jairo aquí enfrenta una prueba muy grande. Pero el mensaje no termina aquí, porque este mensaje tiene algo escondido y grande. Jairo, hermanos, tuvo una prueba de fe en ese momento que le puso el maestro, pero a la vez el maestro le dio un respiro, le dio una base, una fuerza para enfrentar esa prueba. Ya la vamos a ver cuál fue. Cuando esa prueba, una de ellas, bueno, cuando esperaba noticias de la mejoría de su hija y era que estaba muerta. Cuando las noticias fueron malas y vinieron a él, le dijeron, tu hija está muerta. Pero Jesús, aquí viene algo hermoso. Jesús lo anima en el momento oscuro de la vida, en el momento negro, difícil. Jesús llega con tanto amor y tanta seguridad y le dice, no temas, no temas. Cree solamente y serás salvo. Hermanos, Jesús se sorprendió porque le llegó la noticia de que se había muerto la hija. No, él no se sorprendió. Jesús no se sorprende de nada. Y nosotros, hermanos, cuando nuestra fe se debilita, nos sorprenden cosas grandes allí que nos pasan. Pero es porque nuestra fe no está fundamentada en ese momento en Jesús. Solo veámoslo a Él. Y la única manera de verlo es doblando las rodillas en ese momento, pidiéndole fe a Jesús, fortaleza. Solamente doblando las rodillas, es lo único, hermano. Y Él responde porque somos sus hijos. Y eso es lindo, ser un hijo de Dios y sentirse un hijo de Dios. Es lindo. Jesús había preparado a Jairo para ese momento. Y aquí viene lo que estaba oculto, lo que no podíamos entender cuando leemos este pasaje, el 8, y decimos, wow, pero si yo he leído esto, hasta he cantado el himno, a la casa de Jairo iba Jesús, y una gran multitud iba tras él, y una pobre mujer llena de fe no miró la multitud y le tocó. Haz tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido del Señor. Hermanos, Jairo era el personaje principal aquí, pero también hay una situación que sucedió, no porque era el principal objetivo, es importante eso también, ese objetivo, pero para Dios, en los planes de Dios, hermano, estaba preparar a Jairo con este milagro.
con este milagro. ¿Cuál fue? Veamos pues. Jesús había preparado a Jairo para este momento. Mire lo que hace nuestro gran maestro con tal de darle respuesta a un escogido de él. La curación de esa mujer en el camino. El versículo del 41 al 48. Entonces vino un varón de Lucas 8. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Y aquí viene. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. ¿Qué poder de Jesús! ¿Cómo vamos a dudar de su poder, hermano? ¿Cómo podemos nosotros decir, no me sana mi Señor porque no me contesta? No, hermano, si al instante se paró el flujo de sangre. Gloria a Dios. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te apriete y oprima y dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, toda temblorosa, y postrándose a sus pies. Cuando dice postrándose, reconociendo a Jesús como su único y suficiente Salvador. Hasta ese momento acepta a Jesús de esa mujer. Y que ese es el paso que hay que dar. Reconocer la grandeza de Jesús, reconocer su poder. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Cuando le dice, tu fe te ha salvado, le está diciendo, ya sos salva, sos mi escogida, te acepto como mi hija, sos salva. ¡Hala! ¡Qué maravilloso privilegio! Que el mismo Jesús le diga a uno, ahora tú eres salvo porque viniste a mí humillado y me reconociste como tu único y suficiente Salvador. Entonces, ¿quién estaba presenciando ese momento de curación, de sanidad? ¿Quién lo estaba presenciando además de la multitud? Jairo. Jairo estaba presenciando eso. Era el momento que Jesús necesitaba para que Jairo tomara fuerza, tomara valor y su fe se acrecentara en ese momento, hermano, al ver la sanidad de esa mujer. Era necesario. Jesús preparó a esa mujer desde hace mucho para que un día ocurriese la salvación de Jairo. Porque el Señor fue a la casa de Jairo y salvó a su hija, la sanó, la levantó. Pero esos milagros son terrenales, hermano. Esos milagros son terrenales. El milagro más grande aquí fue lo que Jairo hizo al venir humillado a Jesús para que fuera salvado también. Era necesario rescatar un alma, porque cuando un alma se rescata en el cielo, ¿qué hay? Fiesta. Hay fiesta en los cielos, hermano. Y entonces, este padre, hermano, hizo todo por su hija. Jairo
estaba dando todo por su hija. Es un amor también especial, hermano. Es real. En el versículo 51 al 56, la hija de este gran padre sanó. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu, miren qué interesante, el que da la vida es el espíritu del hombre interior, lo volvió a llamar el Señor, entra a ese cuerpo y volvió la vida. Inmediatamente se levantó y él mandó a que le diesen de comer, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó a que nadie dijesen lo que había sucedido. Como conclusión tengo: uno, fue sanada por nuestro gran Salvador. Nada está fuera del alcance del poder de Dios. Hermanos, no temamos, solamente creamos y contemplemos lo que Jesús hace por nosotros. Hoy vamos a orar por nuestros enfermos. Sabemos de que tenemos enfermos también aquí. Y así como Jesús hizo este gran milagro en sanar a la hija de Jairo, lo principal es que Jairo vino arrepentido a Jesús. Entonces, ¿qué significa? Que cada padre, cada madre, representante de su hogar, debe, en primer lugar, de ponerle todo a Jesús a sus pies. Debe de entregarle todo a Jesús. Debe de consagrar su vida a Jesús. Usted quiere ver victoria en su familia, usted quiere ver victoria en sus hijos. Tenemos primero nosotros como cabeza de hogar de humillarnos completamente a nuestro Dios para que Él pueda hacer el efecto milagroso en la vida de nuestros hijos. Pero somos nosotros los llamados, hermanos. Somos nosotros. Si nosotros no lo hacemos, indudablemente, hermanos, no vamos a poder ver los milagros hechos en los hijos. Porque los hijos son herencia, dice, de gloria para Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? De que nosotros tenemos un deber para con ellos y ante Dios. Dios nos los ha prestado a nuestros hijos para que los sepamos administrar. No es tan solo, hermano, para, como hacen muchos, que ponen los hijos y ahí los dejan tirados. Abandonan a la madre y la madre queda soltera y los hijos quedan abandonados. No se trata de eso. Se trata, hermano, de ser justos. Y esa justicia en el Hijo de Dios se reviste solamente cuando viene a Cristo Jesús. El hombre del mundo actúa de esa manera, pero el Hijo de Dios no actúa así. El Hijo de Dios actúa en justicia. El Hijo de Dios, hermanos, es justo y todas las cosas las hace como por amor a Dios, no al hombre. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos una obligación como padres y es, hermanos, orar por nuestros hijos. Además de orar por nuestros hijos, inculcarles el evangelio para que un día, hermano, estos hijos no tengan un futuro incierto. El destino de ellos no sea un destino, como dicen, atrofiado, desorientado. Que sea un destino positivo, en donde la seguridad, hermano, sea hoy y para siempre.
Cuando los padres oran por sus hijos, el destino es bueno. Así es que hoy les insto a que oremos por nuestros hijos. Voy a tener una oración y después vamos a orar por los enfermos. Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Señor, hoy venimos ante usted, Padre Celestial, dándole las gracias porque nos da la sabiduría para reconocer, Señor, qué es lo bueno y qué es lo malo y qué debemos hacer conforme la guianza del Espíritu Santo que nos guía en el camino recto y correcto. Señor, gracias por eso. Gracias por tanta bendición derramada en tu iglesia, en tu pueblo. Bendice a tu pueblo. Dale, Señor, un descanso, una paz a su vida, a cada uno de mis hermanos hoy. Tanto los que están por Zoom como los que están presentes, Señor. Y los que no están, bendícelos también allá porque tienen algunas situaciones que atender, ayúdalos también y bendícelos. Quédese entre nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén.